Lo voy a saludar a Lucas Sebastián Raffo, politólogo, consultor político de Ad Hoc y Gestión Integral de Comunicación, integrante del Observatorio Pulsar de la UBA. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen domingo. Bueno, Gracias por la oportunidad. ¿cómo ves el momento político? Bueno, el gobierno está en su peor momento político y económico desde que asumió, eso es innegable. Está en un momento de debilidad no solamente política y económica, sino también comunicacional, digo, hay un relato que empieza a tener astillas, hay una pérdida del poder del manejo de agenda, hay una pérdida del poder de fuego en los medios de comunicación, hay una caída en la opinión pública en las encuestas, en la conversación digital. Uno lo que observa es que aumenta la negatividad, que la derrota de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre lo que hizo, me parece, fue un poco desnudar todo eso, ¿no? Que estaba antes de la elección de manera un poco más escondida, pero bueno, luego de esa derrota electoral, que me parece que pone en jaque la estrategia política y electoral del gobierno, todo eso sale a la luz, ¿no? Que queda al descubierto y esa fragilidad se hace expuesta, ¿no? Uh-huh. ¿Y los pasos que da el gobierno, vos lo ves como positivos para salir de ese lugar en el cual está? Mirá, a mí me da una gran sensación de incertidumbre el hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es el desenlace de esto? Porque esto, recordemos que empieza con la crisis de los audios, yo creo que ahí ya tenés un momento donde, bueno, por ejemplo, la incuestionabilidad de Karina Milei como la cabeza del proyecto político, además de Javier Milei, empieza a estar fuertemente, digo, en disputa. La derrota electoral también es atribuible a Karina Milei porque es quien estuvo a cargo de la estrategia electoral, y me parece que lo que hay es un círculo rojo, sobre todo, que pide algunos cambios de rumbo políticos y en algunos casos económicos, y eso no pasa. Y el gobierno, todas las decisiones que toma, parece que son como a medio camino. Un gobierno que siempre se caracterizó por ir a fondo, por no tener prácticamente tintas medias. Entonces, me parece ahí que yo no diría que está mal lo que está haciendo el gobierno. Sí diría, no está colaborando en la clausura de esa crisis. Y ahí me parece que uno podría tomar otras decisiones, digo, no sé cuáles, pero sí algunas que vayan más en línea con, por lo menos, hacer saltar algún fusible de los que cualquier gobierno tiene cuando está en crisis, ¿no? Claro. Mira, cuando miro el recorrido del año, estaba anotando recién Santa Fe, Salta, Misiones, Corrientes, provincia de Buenos Aires. Miro todo eso y digo, el gobierno nacional cuando se presenta como cabeza de propuesta pierde. El único lugar que ganó es Capital Federal. ¿Qué tengo que leer? ¿Que es un gobierno exclusivamente porteño y que el interior le está diciendo, señor, así no es lo que queremos? No, yo ahí te marcaría una pequeña diferencia, ¿no? En la capital vos tuviste una elección muy nacionalizada, donde Milei fue protagonista, y Uh-huh. donde lo que se terminó eligiendo también es un poco el punto nacional, ¿no? Quiero decir, vos tuviste en Capital Federal una campaña donde el quien estuvo encabezando las encuestas hasta la semana anterior fue Leandro Santoro, del Frente de Todos, o del peronismo, tenía otro nombre, el Frente ahí. Entonces, vos lo que tenías ahí era mucho votante del PRO que decidió irse a la Libertad Avanza para evitar una victoria del peronismo, así se nacionalizó la elección, ¿no? Lo que vos querías evitar era que el kirchnerismo ganara. En la provincia de Buenos Aires también se nacionalizó, pero vos siempre estuviste jugando la expectativa de una elección pareja, además de que la provincia de Buenos Aires es un distrito esquivo para las fuerzas no peronistas. Lo que pasó en el resto del país me parece que no es atractiva la oferta de la Libertad Avanza. No lo fue en Corrientes, no lo fue en Jujuy, no lo fue en Salta, no lo fue en muchas provincias, y creo que ahí es donde la estrategia política del purismo no trajo resultados, al menos en las elecciones provinciales. Después en las elecciones nacionales cambia eso. Fíjate en 2023 cómo eso pasó, en las provinciales no ganaba ninguna elección la Libertad Avanza, y cuando vos llegás a las PASO y a la balotaje, te encontrás con un Milei que gana en provincias donde probablemente no visitó. Uh-huh. ¿Y vos considerás que Eh, esto puede llegar a ocurrir en la nacional ahora? No sé si ganar, porque hoy el gobierno está muy débil, porque la expectativa Uh-huh. está mucho más abajo de lo que estaba en 2023, pero sí va a tener quizás mejores resultados porque va a ser una sola elección nacional. Entonces lo Ajá. que se va a poner en juego ahí sí es Javier Milei. Ahora bien, la estrategia política, para mí, tiene algunos problemas porque
yo creo que el gobierno desperdició potenciales alianzas que le podrían haber permitido consolidar, sí, una solidez política más grande en el legislativo y en el electoral, y un desempeño electoral mucho mejor. Digo, hay gobernadores que han estado abiertos a colaborar con Javier Milei, y Javier Milei los destrató. Entonces, y hubo socios políticos en el Congreso que Javier Milei, que colaboraron con Javier Milei, en Corrientes de hecho hay varios casos, y Córdoba es el otro, y Javier Milei los destrató, o los paseó, o los caminó con alguna alianza electoral, y terminó imponiendo candidatos que no medían. Digo, entonces vos te enfrentás hoy a situaciones como la de Córdoba, por ejemplo, que es una provincia en la que Javier Milei ganaría sin problemas, que ganó sin problemas en las 3 elecciones nacionales de 2023, y tiene un candidato que no llega a 15 puntos. ¿Por qué? Por elegir la estrategia del purismo, ¿no? Entonces, a mí ahí lo que me parece es, puede haber una mejor electoral, pero en un contexto donde el gobierno está débil. Claro. Y quizás entonces esos buenos resultados no alcancen. Ahora, ¿vos lo sitúas como una cuestión de resultados fruto de la estrategia electoral nada más? ¿O vos no ves como un caldo de cultivo distinto de la sociedad diciendo, Milei hasta acá, esto no me está gustando? Sí, a ver, y a eso responde un cambio de estrategia comunicacional que tuvo el gobierno más o menos este año. A Javier Milei lo votaron, obviamente, algunos sectores más antiperonistas, pero también lo votaron clases medias y bajas, sobre todo del resto del país, ¿no? Sobre todo del resto de las provincias que no son el AMBA, bueno, esperanzadas por un discurso, de alguna manera, ¿no? Bueno, ese votante lo ha ido perdiendo como consecuencia de la situación económica. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, modificó su estrategia de posicionamiento hacia una posición más antiperonista tradicional. ¿Qué hace eso? Bueno, trata de cooptar a los votantes del PRO y radicales. El problema que vos tenés en algunas provincias es que el radicalismo es muy fuerte, caso de Corrientes, caso de Córdoba. Pero que es una conjunción, digo, no siempre es un solo factor, eso lo tenemos claro. Lo que sí yo veo es, la estrategia electoral es la que hizo dilapidar el buen momento del gobierno para no construir algo sólido que en momentos de crisis tambaleara menos. Si el gobierno en momentos de más tranquilidad, cuando la opinión pública lo favorecía y cuando el círculo político lo acompañaba, si hubiese construido ahí algunas bases un poco más sólidas, probablemente esta derrota de la provincia de Buenos Aires y toda esta situación en el Congreso no lo haría temblequear tanto y no lo haría llegar en este contexto de fragilidad. Porque sumale que a la cuestión del dólar, que la vemos todos, a la cuestión económica, se le suma la debilidad política de gobernadores que antes eran aliados y ahora no lo son, que vos le rompiste promesas, y sumale a eso 40 y pico de derrotas legislativas en el Congreso. Cuando vos venías de aprobar ley bases, aprobar un montón de cosas, y de senadores y de gobernadores que te acompañaban. Y que ahora no... Entonces eso, digamos, se extrema ahora, ¿no? Ahora el momento, si tuviésemos que poner una fábula o un cuento, esto sería como los 3 chanchitos. Acá es donde el viento está soplando un poquitito fuerte, y es donde la casa de madera y la casa de papel empiezan a temblequear, digamos, ¿no? Claro, claro, pero para eso se necesita, para sobrevivir, una fortaleza política. ¿Qué le puede llegar a dar la fortaleza política? ¿Unas buenas elecciones? No sé si unas buenas elecciones, pero lo que lo hubiese permitido es llegar con menos problemas a la elección legislativa, por ejemplo, con gobernadores que sabes que te colaboran en el Congreso y que vos a su vez no les retenés fondos, no les incumplís promesas, ¿no? Con aliados en el Congreso, a los cuales, bueno, después en una elección legislativa provincial podés jugar a una alianza un poco más amplia en vez de querer ir con un candidato violeta. Digo, aplicar el caso de Chaco a otras provincias, por ejemplo. Le hubiese dado cierta solidez al gobierno, y a vos esa robustez también te permite entender que hay un proyecto político que es más viable, porque de vuelta, de acá lo que se trata, lo que está en juego, sobre todo para los actores económicos, es la viabilidad del esquema, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuánto va a durar la baja de la inflación? ¿Cuánto va a durar este orden macroeconómico del superávit? ¿Es posible que luego de eso haya un crecimiento económico? Bueno, si eso está todo el tiempo en cuestión, no va a pasar, ¿no? Porque sucede el efecto de profecía autocumplida. Entonces, a eso voy. No sé si te hace ganar elecciones, pero te hace llegar a una situación más sólida que te permite, de alguna manera, relativizar cuando a vos te va mal.
Hay 3 jurisdicciones que el gobierno hizo un cierre total y absoluto con gobernadores, como ser Entre Ríos, Chaco y Mendoza. Los 3 parecen bastante complejos ahora. Ahora parecen bastante complejos porque la situación económica y política te agarra en un momento difícil. Porque el gobierno viene teniendo en los últimos meses una caída en la aprobación de gestión. Pero también eso es consecuencia de que se acumulan derrotas, ¿sí?, en otros ámbitos. Y eso, obviamente, en una especie de caja de resonancia, tiene efecto en algunos lugares. Por ejemplo, toda la situación de los audios, todos los errores políticos del gobierno, lo que hicieron también fue aglutinar a la oposición, aglutinar un peronismo que, por ejemplo, no tiene resuelta ninguna de las divisiones No. que tenían hasta este momento, pero obviamente ante la cercanía de un triunfo electoral eso se pone en pausa. Claro. Y eso también es para verlo, ¿no? Digo, así como, bueno, enfrente también se está jugando y la victoria en la provincia de Buenos Aires de repente le da un impulso al peronismo, ¿no? Sí, la mala praxis política del gobierno lo Sácame el resucitó link, al yo peronismo. hablo. Eso sería Tal así, cual. ¿no? Sí, digamos, la mala praxis de política del gobierno lo que hace es, digamos, darle una oportunidad a la oposición, que quizás no la tenía tanto hace 6, 7 meses, estábamos hablando de que la oposición no estaba ordenada, que había muchísimas internas, muchísimas divisiones. Debilita la economía porque es lo que todos están mirando, dicen, bueno, quizás esto ya no son 2 periodos, es uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el esquema económico? Sigamos esperando para poner la plata. Claro. Digo, a ver, el cepo solamente se retiró, por ejemplo, para personas físicas. Quiero decir, para que vos o yo compremos dólares en el home banking. Sí. Pero las empresas no pueden mover libremente su dinero. Entonces, eso también es algo que entra en la cuenta de los proyectos de inversión, ¿no? Porque es cierto, está el RIGI, pero el RIGI es para más de 200 millones de dólares. Sí. ¿No? Hay inversiones que son más chicas y que dinamizan igual la economía. Bueno, eso no está pasando. Entonces, digo, se abren un montón de frentes complicados y acá es donde yo digo, no sé a dónde termina, digo, no me aventuro porque también es cierto que después puede pasar alguna carta no bajo la manga, como puede ser este préstamo del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Dicen 30.000 millones de dólares, ayer Kirchner salió a desmentirlo o a relativizarlo en Twitter, un funcionario del Ministerio de Economía. Sí. Pero de alguna manera, si sale esa carta, bueno, se compra calma por lo menos de acá hasta las elecciones. Sí. Entonces, digo, pueden pasar muchas cosas. Creo que hay una arquitectura de aliados internacionales que no quieren que a este gobierno le vaya mal. Claro. Y hay que ver hasta dónde están dispuestos a jugar con eso, porque también es que si vos le prestamos plata al gobierno argentino para que la queme en aras de estabilidad de cara a las elecciones, bueno, no es muy sustentable el esquema. Lucas, un abrazo, gracias. Un placer, muchísimas gracias y bueno, buen domingo para todos. Gracias. Lucas Raffo, politólogo, consultor político, gestión integral en comunicación.